¿Cómo es un discípulo de Jesús? Es la pregunta que hemos estado resolviendo, que hemos estado buscando responder por los últimos domingos. Y he estado compartiendo con usted algunas características, algunas marcas, algunas cosas que dentro de la misma identidad de cómo es un discípulo, son cosas que el discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, un cristiano, como quiera llamarlo, de una u otra manera, hace en su vida, respondiendo nuevamente no a una imposición, sino respondiendo a lo que es él en realidad, a lo que Cristo ha hecho en él, a esa nueva vida, esa nueva identidad que él tiene. Y entonces por las últimas semanas he estado pensando en esto y mi intención ha sido compartir con usted algunos aspectos nuevamente muy generales de lo que me parece son marcas de la identidad, de lo que hace un discípulo de Jesús. Y si usted tiene tiempo en el camino del Evangelio, si ya hace tiempo que camina con Jesús, espero que estos mensajes hayan sido de ánimo y que haya vuelto a recordar, que haya vuelto a recordar aquellas cosas que nos marcan, que nos hacen destacar como discípulos de Jesús, ser un seguidor de Jesús. Si usted esta mañana está aquí y no es un discípulo de Jesús y aún no ha tenido un encuentro con Jesús, primero que nada déjeme decirle que me encanta que esté aquí, qué bueno que puede estar con nosotros. Siéntase bienvenido y ojalá y estos mensajes para usted puedan ser útiles para entender un poco por qué un discípulo de Jesús se comporta de cierta forma. Si bien es cierto, hay algunas cosas que hemos hablado y que de manera general, si lo piensas, se vuelve algo extraño, ¿no es cierto? Por ejemplo, los seguidores de Jesús, en ocasiones hablamos y decimos que vamos a orar por alguien. Y es una de las frases, es una de las expresiones que usamos. Déjame orar por ti. Voy a orar por eso. Y es algo que tal vez para algunos pueda parecer extraño. Tal vez tú seas un discípulo de Jesús y de igual manera te sientes extraño pensar en orar por alguien, pero esto tiene un fundamento, esto tiene un porqué. ¿Saben? Los verdaderos discípulos de Jesús podemos orar por las personas, podemos orar por situaciones por una simple razón: tenemos una relación personal con Dios. Orar entonces es como cuando intentas hacer un favor con alguien que tú sabes que puede ayudar, y entonces es el típico, déjame hablo con él y vas a ver que se va a arreglar. Bueno, un discípulo de Jesús puede ofrecer, puede confiar en que puede orar por alguien porque tiene una relación con Dios, puede hablar con él cotidianamente y entonces en medio de esa relación, ¿sabes? Podemos interceder, podemos pedir por alguien más. Y entonces, otra vez, ojalá y usted y yo digamos que oramos por alguien, no como algo mágico, ¿no es cierto? No como palabras mágicas que pueden solucionar problemas, sino que digamos, voy a orar por ti basado en una relación que tenemos con Cristo. Otra de las cosas extrañas que a veces los discípulos de Jesús decimos es, la Biblia dice. Y en nuestros tiempos donde la Biblia ha sido tan devaluada, posiblemente para algunos esto también parezca extraño. Pero nuevamente, ¿sabes? Para un discípulo de Jesús decir, la Biblia dice, está basado en una convicción personal, en una convicción de saber que más que un asunto legalista, un asunto religioso, se trata de esa confianza de saber que la Biblia es la misma palabra de Dios y que podemos confiar en ella como una palabra que no tiene ninguna cosa que está equivocada, que no le falta nada, que no le sobra nada y que evidentemente tiene poder para cambiar y transformar las vidas de las personas. Y entonces cuando un discípulo de Jesús dice que la Biblia dice, ojalá y no lo hagamos con este sentido de legalismo, porque en ocasiones usamos esta frase, la Biblia dice, para condenar. Y muchas veces, la mayoría de las veces que escucho la Biblia dice ha sido para condenar. La Biblia dice que no te portes así, la Biblia dice que no te vistas así, la Biblia dice que no vayas a tal lugar, la Biblia dice que no hagas esto. Pero lo curioso es que la Biblia no es su tema. La Biblia no es un manual de buen comportamiento, de cosas morales. Es la misma historia de redención. Y la Biblia entonces en su mensaje, ojalá y hablemos más de la Biblia con esta expresión, la Biblia dice
que sabes que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay respuesta para cada problema y cada situación que tú y yo vivimos. Ojalá y hablemos más de la Biblia en medio de esta historia de redención y de bendición que la gente necesita escuchar. Y entonces cuando un discípulo de Jesús habla y dice, la Biblia dice, ojalá y lo hagamos basado en una convicción, en una certeza de que la Biblia es la misma palabra de Dios y podemos confiar en ella. También hemos hablado que un discípulo de Jesús tiene una confianza en la vida, y esa frase que los discípulos de Jesús decimos frecuentemente cuando las cosas no están bien: confío en que Dios va a hacer, confío en que Dios tiene algo en medio de esto. Puede parecer extraño, pero la verdad es que esta confianza en la vida tiene que ver con la misma identidad, con una marca de ser un seguidor de Jesús, alguien que tiene una relación con Dios, alguien que ha comenzado a caminar con Cristo. ¿Sabes? Tiene esta confianza en la vida de saber que finalmente Dios tiene el control de nuestras vidas. Y vuelvo al punto anterior, como la Biblia dice, que no cae una hoja de un árbol que Dios no tenga el control de eso, que Dios se preocupa tanto por un pájaro para alimentarlo, para protegerlo, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Todas esas promesas bíblicas que están ahí, que nos aseguran y que nos llevan a entender que, ¿sabes? Podemos confiar en Dios. Y entonces los discípulos de Jesús, cuando decimos que confiamos en Dios, confío en Él, aun cuando las circunstancias no son muy buenas, tiene que ver con esto. Entendemos que Dios tiene un plan. Entendemos que en medio de todas las cosas Dios obra para bien a aquellos que aman al Señor. Y entonces, ¿sabes? Eso puede parecer extraño para algunos, decir, ¿cómo confías en Dios cuando la situación no es la mejor? Bueno, no confiamos en las situaciones, confiamos en un Dios que está sobre las situaciones, y por eso los discípulos de Jesús hablan de eso. Pero otra cosa extraña que los discípulos de Jesús hacen como su identidad, como una marca de ellos, es hablar de su fe. Y podemos hacerlo de muchas formas, pero el mensaje siempre será el mismo. El mensaje siempre será un mensaje de gracia y misericordia. El evangelio comienza con Dios te ama. Dios te ama. Pero el pecado te ha separado de ese Dios que te ama. La buena noticia es que, ¿sabes? Jesucristo vino a este mundo, subió a una cruz y derramó su sangre en favor nuestro. Y los discípulos de Jesús, como una marca, tienen siempre el deseo de que las personas conozcan acerca de aquello que cambió nuestras vidas, de ese mensaje que nos dio sentido y propósito. Y si un verdadero discípulo de Jesús está convencido que lo mejor que tiene en la vida es Jesucristo, ¿sabes? Es su identidad, es lo que sale de Él de manera natural, no forzado, no afuera de tiempo, sino que es parte de su plática, es parte de lo que experimentamos. Y entonces podemos hablar con la gente y decir, ¿sabes? Jesucristo tiene un plan para tu vida, y hablamos de nuestra fe y hablamos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y todas estas cosas que parecen extrañas y que parecen raras, al final son parte de la identidad de una persona que camina con Dios, de un discípulo de Jesús. No es solamente el venir a una iglesia, no es solamente el haber cambiado de iglesia o de religión. Un discípulo de Jesús tiene una identidad, una forma de ser, y una de sus marcas son las que hemos visto durante todos estos domingos. Pero hay algo interesante, y con lo que quiero terminar esta serie, es de que, ¿sabes? Sobre todas estas cosas, tal vez haya alguien que tenga cierta resistencia. Tal vez haya personas que digan, mira, por favor, no ores por mí, no me hables de la Biblia, yo no creo en eso, la verdad. Todas estas cosas alguien las puede rechazar. Alguien podrá rechazar el evangelio, el que hables de tu fe. Alguien puede decir, eres un tonto de confiar en Dios en medio de la situación. La gente puede resistirse a cualquiera de estas cosas. Pero hay algo que las personas no se pueden resistir,
que es una marca de los discípulos de Jesús. Y nadie puede resistirse, nadie puede rechazar cuando un discípulo de Jesús sirve, bendice, acompaña a otra persona. Podrá decirte, no ores por mí, pero si tú le sirves, si tú le apoyas, como un discípulo de Jesús, no lo va a rechazar. Te va a decir, gracias por ayudarme, pero no ores por mí. Gracias por ayudarme, gracias por acompañarme, pero no me digas nada de la Biblia. Todos pueden resistirse a cualquiera de estas cosas, pero a lo que no se pueden resistir es a que un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, sirva, bendiga y edifique la vida de alguien más. Es algo que ninguna persona puede resistirse. Ahora, esto sucede en un discípulo, no porque sea muy buena gente, déjame decirte. No se trata de que los discípulos de Jesús sean tan buena gente, que tengan tan buen corazón, que se la pasen ayudando a las personas. La verdad es que no es así. La verdad es que los discípulos de Jesús somos personas igual quebrantadas por el pecado, necesitadas de Dios. Pero sabes, un verdadero discípulo sirve, bendice a otro, está dispuesto a ayudar al que está en necesidad, por una simple y sencilla razón, y es de que un discípulo de Jesús se vuelve un instrumento, una herramienta en las manos de Dios. Y es de lo que quiero hablarte para cerrar esta serie. Sabes, al final, una marca de un discípulo de Jesús es que es un instrumento en las manos de Dios. Alguien dijo que Dios tiene una gran caja de herramientas y que sus herramientas principales son sus hijos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sabes, Dios está trabajando en este mundo que ha sido quebrantado y destruido por el pecado. Nadie podemos cerrar nuestros ojos ante esta realidad. Vivimos en un mundo donde las vidas han sido destruidas por el pecado y te puedes encontrar a tu alrededor mucha gente que está en necesidad, que está deprimida, que no tiene sentido su vida, que siente que no hay algo más para él, que nada le satisface. Puede tener el gran empleo, puede tener la gran familia, pero al final se siente vacío. Vivimos en un mundo que ha sido quebrantado por el pecado, donde los matrimonios están rotos, donde las familias no se pueden llevar bien. Y entonces, en medio de este mundo quebrantado por el pecado, con tanto crimen, con tantas situaciones de odio, que es increíble. Esta semana veía un video de alguien que en una secundaria, personas golpeando a una joven que saliendo de la secundaria, llega la mamá con un bebé en brazos y también la golpean a ella. Si vio esas noticias, es increíble. ¿Por qué tanto odio? ¿Cómo puedes golpear a alguien? ¿Cómo no te detienes ante esas cosas? Y toda la gente grabando y viendo, pero nadie intervenía. Evidentemente, mi querido hermano, mi querido amigo, tú y yo vivimos en un mundo destruido y Dios es el único que lo puede arreglar. Dios es el único que puede sanar. Dios es el único que puede restaurar las vidas destruidas, las familias deshechas, las vidas sin propósito. Solamente Dios puede hacerlo. Lo increíble de esto es que Dios se vale de sus hijos como instrumentos en sus manos para bendecir a otros, y eso es extraordinario. La cosa es que la mayoría de los discípulos de Jesús no creemos que seamos un instrumento en las manos de Dios. Por lo general, pensamos que las personas que Dios usa son las personas que han salido de un instituto, las personas que han estudiado teología, las personas que tienen una posición de liderazgo en la iglesia. Ellos son los instrumentos de Dios. Ellos son los que pueden bendecir a otros, los que han tenido un llamado tal vez a las misiones, tal vez al ministerio. Esos son los que Dios puede usar. Pero la verdad es que no es así. Si vas a la Biblia y yo vuelvo a la Biblia y vuelvo a entender una verdad, ¿sabes? Tú y yo, todos los seguidores de Jesucristo, son instrumentos en las manos de Él para obrar, para trabajar en este mundo destruido. La pregunta siempre será: ¿quiénes son las personas que Dios usa? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los requisitos para servir a Dios, para volverme un instrumento en sus manos? ¿Tendré que dejar todo lo de mi vida para ser un instrumento? Dios utiliza ciertas personas, a unas sí y a otras no. ¿Sabes? En medio de pensar en esto, la respuesta siempre es: Dios ha pensado en ti como un instrumento en sus manos para bendecir a otros. Al final,
Sabes, es Dios quien hace que tú y yo seamos un instrumento en sus manos. Y para esto déjame llevarte a las palabras del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4. Si quieres abrir tu Biblia, comenzando en el versículo 11 de Efesios 4. Y tal vez puedes ir subrayando algunas palabras y algunas ideas en este pasaje que te ayuden a volver a esta idea y a seguir pensando en que en realidad, sabes, tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Permíteme leer toda la porción bíblica del versículo 11 hasta el 16. Dice así, Efesios 4, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, hay algunas cosas extraordinarias que encontré en este pasaje con esta idea de que, sabes, una marca de un discípulo es que es un instrumento en las manos de Dios. Y la primera cosa que saltaba a mi vista en el versículo 11 tenía que ver con esta verdad. Sabes, Dios te ha dado un propósito único en tu vida. Dios tiene un propósito único en medio de tu vida. Nota la diversidad que habla. Dice que Él mismo en el versículo 11 está hablando de Dios. Dios mismo constituyó, es decir, Dios mismo decidió hacer, Dios mismo otorgó, Dios mismo dio la capacidad, Dios mismo hizo. Y nota la diversidad. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Una gran diversidad. Y como una buena herramienta, y como todas las herramientas tienen propósitos únicos y muy definidos, sabes, cuando pienso en la obra de Dios me doy cuenta que funciona igual. Dios nos ha dado propósitos únicos y bien definidos a cada uno. Al final, sabes, esto se vuelve extraordinario entender. Tú y yo somos instrumento en las manos de Dios porque Él nos dio una utilidad, nos dio un propósito especial. Una de las cosas que me encantan son las herramientas. Y si platicaras con mi hija Raquel o con mi esposa Ileana, te van a decir eso. Se burlan de mí porque compro herramientas y luego dicen que no las uso. Pero es cierto, colecciono herramientas. Me encantan las herramientas y puedo comprar una herramienta que voy a usar una vez y después se queda guardada. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que más me apasionan de las herramientas es verlas y puedo leer el manual completo de una herramienta. Me interesa saber, es algo que me agrada saber cómo se usa, para qué se usa. Y luego con YouTube, bueno, pues puedo perder más de mi tiempo valioso viendo videos de cómo se usa esa herramienta. Y una cosa es clara. Alguien diseñó una herramienta para un trabajo muy específico para hacer. No han inventado una sola herramienta que haga todo. No hay una herramienta que haga todo. De hecho, si lo piensas, cualquier trabajo, el que te imagines, de carpintería, de albañilería, de mecánica, cualquier trabajo que pienses, necesitas herramientas, varias herramientas. Si eres muy tecnológico y hablas de cosas digitales, aún ahí necesitas varios programas, varios software para hacer cierta actividad, cierta tarea. No hay una sola herramienta que haga todo. Y a mí me encanta pensar en eso. ¿Quién diseñó esa herramienta para hacer un trabajo muy específico y muy especial? Y cuando pienso en la obra de Dios y cuando pienso que una marca de un discípulo es ser una herramienta en las manos de Dios, sabes, es extraordinario saber que Dios me ha dado un propósito. Dios me ha dado
un uso muy exclusivo. Dios me diseñó con mi carácter, con mis dones, con mis circunstancias, con un fin, para usarme de una manera muy particular, como lo ha hecho contigo también. Dios te ha dado un carácter, te ha dado unas circunstancias, te ha permitido vivir ciertas cosas en tu vida, y todo eso te hace único para ser un instrumento en las manos de Dios para una tarea especial y específica en medio de su obra. Entonces quiero decirte, mi querido amigo, si eres un seguidor de Jesús, eres importante en la obra, eres necesario en este engrandecimiento del reino de Dios, eres importante. Porque sabes, cuando falta una herramienta, cuando no tienes una herramienta, ¿sabes lo que sucede? Usas mal otra herramienta. Si se te olvidó el martillo, es fácil agarrar una llave para clavar un clavo, ¿no es cierto? Funciona. ¿Vas a poner el clavo? Sí. Pero la llave no se usó, no se diseñó para eso. Podrás usar unas pinzas o cualquier otra herramienta para sacar un clavo, pero las herramientas que uses tal vez no fue para eso, si no tienes el mismo martillo con la parte de atrás para sacar el clavo. Y sabes, muchas veces en la obra del Señor pasa lo mismo. Hay muchas personas funcionando, haciendo la obra, y es cierto, la obra sale como puedes poner un clavo con una llave, crece. La obra sale, pero no con la herramienta adecuada, que podría ser más fácil, que podría ser mucho mejor. Porque cuando te falta una herramienta, trabajas con lo que tienes, ¿no es cierto? Si te falta una herramienta, lo vas a hacer con lo que tienes en la mano. Por eso eres importante. Y nuevamente, mira, no hay una herramienta que lo haga todo. ¿Por qué pensaríamos que en la obra de Dios sí hay una herramienta que lo hace todo? Y pensar, bueno, pues el pastor que lo haga todo, el pastor que visite, el pastor que comparte el evangelio, que el pastor ayude, que el pastor vaya y, déjame le digo al pastor que venga. ¿Por qué pensaríamos que el pastor sería la herramienta que hace todo? La verdad es que no es así. Ni el líder, ni el hermano que estudió, no puede hacer todo una sola persona. Eres necesario en la obra de Dios. Dios te ha dado un propósito. Dios te ha dado un sentido único a tu vida. Y sabes, esto me encanta de la vida cristiana. Si me preguntas qué son de las cosas por las cuales soy un seguidor de Jesús, esta es una de ellas. Sabes, una vez que encontré a Cristo en mi vida, pude encontrar que Dios podía usarme para una tarea específica y especial. Y eso le dio sentido a mi vida. Y no solamente el hecho de volverme un pastor, sino antes de ser pastor yo ya tenía un sentido y un propósito en mi vida marcado por Dios, y eso era extraordinario. Que alguien como Dios viera utilidad en mí y decidiera usar mi vida para algo específico y especial. Y sabes, por eso me encanta ser un seguidor de Jesús, porque es en Él donde verdaderamente puedes encontrar sentido y propósito a la vida. Puedes invertir tu vida en una marca, en una empresa. Puedes dedicarte a construir y a emprender muchas cosas, pero al final, ¿sabes? Nada como ser un seguidor de Jesús y un instrumento en las manos de Dios para encontrar verdadero sentido y verdadera satisfacción. Nuevamente, en un mundo tan quebrantado, que Dios quiere usarnos para sanar, para restaurar, para cobijar a otro, es extraordinario. Y Dios quiere hacerlo contigo, mi querido hermano, mi querido amigo, porque al final, ¿sabes? Otra vez cuando lo pienso, esto se vuelve todavía más interesante. Si sigues leyendo en el versículo 11, en el versículo 12, encontrarás que, ¿sabes? No solamente Dios te ha dado un propósito especial y específico, sino que Dios quiere que tú y yo seamos parte de un propósito más grande en nuestras vidas. Fíjate lo que dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, el propósito de Dios es mucho más grande, mucho más trascendente del que tú y yo pudiéramos imaginar. Nota esto. Mira, Dios quiere usar tu vida. Dios te dio capacidades únicas y exclusivas para usar tu vida en algo que es mucho más grande de lo que tú pudieras imaginar. Habla de perfeccionar, habla de edificar, habla de unir, habla de llevar el conocimiento, no de matemáticas o de un idioma, sino comunicar el conocimiento de Dios y llevar a las personas a que lleguen a la medida de la plenitud de Cristo. Dime si esto no es trascendente y si esto no es mucho más grande de lo que tú y yo pudiéramos imaginar en la vida. Que te vuelvas un instrumento en las manos de Dios para edificar vidas que han sido destruidas por el pecado. Y Dios quiere usarte. Y lo único que necesitas es tener la disposición para hacerlo. Cuando nos volvimos familia de acogida, ¿sabes? No entendíamos que Dios podría usarnos para edificar vidas de pequeños que estaban destruidas. Y otra vez, no porque seamos muy buenos o porque tengamos muy buen corazón. Es Dios obrando, tomando nuestras vidas, nuestra familia, para bendecir a otros. Y Dios puede usar otra vez tu vida de una manera particular para construir lo que se ha destruido, para perfeccionar aquello que ha comenzado a cambiar. Gente que comienza a caminar en la fe y entonces comienzas a ser de bendición para perfeccionar a otras personas y que logren cambios significativos en sus vidas, cambios que traigan sentido y dirección. Y tú eres el instrumento de Dios para bendecir a esas personas y perfeccionarlas, al llevarlas al punto de que sean semejantes, de que lleguen a la estatura del mismo Señor Jesucristo. Dime si esto no es trascendente, dime si esto no es importante. Llegar a ser un factor que une, que unifica y que en medio de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones podemos trabajar juntos, dejando de lado nuestras intenciones más personales y nuestros deseos más fuertes para pelear por la unidad y el reino de Dios. ¿Sabes? Me parece que el propósito de Dios se vuelve algo más grande, mucho más enorme de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Tú y yo sabemos cómo funcionan las galaxias, ¿no es cierto? Por mucho tiempo pensamos que la Tierra era lo más importante, que todo sucedía aquí, que nada había después de este globo llamado Tierra, pero con la tecnología y después de examinar y ver las galaxias, se volvió muy desilusionante que nos dijeran, la Tierra está en alguno de esos puntitos más pequeños. Esa es la Tierra en medio de la galaxia. Y pensar que tú y yo todavía vivimos dentro de ese puntito bien pequeño, la perspectiva cambió. Hay algo mucho más grande que nosotros. ¿Sabes? Ya sí son los propósitos de Dios, como una galaxia. Tú y yo podemos pensar que todo se trata de nuestra vida, de nuestro entorno, que todo se trata de que yo esté bien, de que yo tenga salud, de que mi familia esté bien atendida, de que tenga el buen trabajo y que alcance el sueño de mi vida. Y pensamos que ese es nuestro mundo y que si morimos luchando por eso estará bien. Déjame decirte hoy que Dios tiene un propósito mucho más trascendente para tu vida, que va mucho más allá de tus propios sueños, de tu propia familia, de tu propio deseo y de tus propios anhelos. Dios tiene un propósito como una galaxia que va mucho más allá y que tiene que ver con el cambio y la transformación de las personas que están en necesidad. Y Dios quiere usarte como un instrumento. Dios quiere tomarte como ese instrumento en sus manos para sanar, edificar, ayudar y transformar las vidas de las personas que necesitan entender y conocer que Dios les ama. Mi querido amigo, sabes, puedes invertir tu vida en una gran carrera, en emprender un gran negocio, en comenzar una gran familia, intentar ser feliz. Hoy quiero decirte que el propósito de Dios es más grande que eso. Y que si te vuelves un instrumento en las manos de Dios, ¿sabes? Dios podrá usar tu vida para propósitos más loables, para cosas que ni te imaginas, para cosas que van mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Nuevamente, ¿sabes?
Por eso vale la pena ser un seguidor de Jesús. Ninguna cosa en este mundo podría darnos la oportunidad de ser parte de un propósito como el que Dios le da a aquellos que le siguen. Jamás. Ni porque escojas la carrera más loable o la carrera que pienses que pueda ayudar a más personas. Solo el Evangelio, solo Jesucristo en la vida nos da propósitos mucho más allá de nosotros y podemos volvernos verdaderos instrumentos en sus manos para generar cambios trascendentes en las vidas de las personas. Una marca de un discípulo, sin lugar a dudas, es aquel que es un instrumento en las manos de Dios para cambiar y transformar las vidas con un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Y déjame terminar con esto, ¿sabes? Al final, cuando pienso en ser un instrumento en las manos de Dios, todo vuelve a Él. Todo se trata de Él. La última parte del versículo 15 y el versículo 16 nos da esta idea. Dice que Cristo es la cabeza. Y esa idea ya queda bien clara. Él es el jefe. Él es el que controla. Él es la cabeza. Es el que tiene el control de todo. Y al final, lo único que sucede es que el cuerpo se une a la cabeza. Y que bien concertado y unido el cuerpo entre sí, en todas esas coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Finalmente, mira, ser un instrumento no se trata de nuestras habilidades ni de nuestra gloria. Cuando te vuelves un instrumento en las manos del Redentor, ya no es tu fama, ya no es tu sabiduría, no es tu corazón, no es tus grandes deseos o anhelos de ayudar. Es la cabeza quien te maneja. Es Dios quien tiene el control. Es Dios el que hace las cosas. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Tú y yo no podemos restaurar la vida de nadie. Tú y yo, por muy buenos que seamos para hablar y animar a la gente, jamás podremos darle esperanza y sentido a su vida por nuestra propia palabra. Pero Dios sí puede. Él es la cabeza. Él es el que tiene el control. Y entonces, ¿sabes? Esta es la bendición. Puedes usar tu vida para ser un instrumento en las manos de Dios. O puedes seguir en tu vida siendo manejado por este mundo, por las ideas de este mundo de conseguir fama y dinero. Mi punto es que al final tú y yo seremos instrumento de algo más. Seremos instrumento de nuestra propia avaricia para buscar cosas para nosotros mismos. Seremos el instrumento de nuestro propio ego para conseguir fama y poder. Seremos el instrumento de cualquier otra cosa. O puedes volverte un instrumento en las manos de Dios. Un verdadero discípulo de Jesús, ¿sabes? Tiene como marca que es un instrumento en las manos de Dios, usado por Él para bendecir a otros. Porque al final, ¿sabes? Nadie puede resistirse al servicio, al amor práctico de un discípulo de Jesús. Espero que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús. Que no seamos solamente asistentes a una iglesia. Que no seamos solamente miembros de una iglesia, sino que seamos discípulos que viven con una identidad, con una forma distintiva de vivir, de servir, de bendecir a otros. Oro porque cada uno de nosotros seamos verdaderos instrumentos en las manos de Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, de verdad, estoy convencido que no hay mejor cosa en la cual invertir nuestras vidas que dejarnos usar por Dios. Ahí donde estás, no necesitas irte a un seminario y estudiar para ser un instrumento. No necesitas que una iglesia te dé el nombramiento para servir y para ser un instrumento en las manos de Dios. No necesitas eso. Lo único que necesitas es abandonarte en las manos de tu Creador y permitir que Él te use. La buena noticia es que esto
Es más fácil de lo que tú y yo nos imaginamos. Comienza con una oración y con una actitud en el corazón. Dios, úsame. Esa es la oración. Dios, úsame ahí en la escuela, en la oficina, en el vecindario. Dios, quiero ser tu instrumento. Y luego sé lo suficientemente humilde, con una actitud de verdadera humildad, para decir: Dios, lo que quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Seré el instrumento en tus manos para que tu obra crezca. Y estoy seguro que si hacemos eso, nuestra vida será distinta, nuestra iglesia será distinta y el mundo en el que vivimos será transformado por el poder del Evangelio.